Buenos días para todas y todos. Es un gusto estar compartiendo una nueva teleclínica ECO, donde vamos a abordar los efectos del COVID prolongado en América del Sur. Como saben, a lo largo de esta serie de teleclínicas hemos ido abordando diversas complicaciones, desafíos, incertidumbres que la infección por el virus SARS-CoV-2 nos fue provocando y nos fue dejando. Y en la oportunidad de hoy tenemos el honor de contar con una invitada brasileña, la doctora Claudia María Valet, que es otorrinolaringóloga del Instituto Nacional de Infectología Fiocruz de la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. Como saben, estas teleclínicas son coorganizadas por el grupo de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República de Uruguay y el Instituto Nacional de Infectología Fiocruz. O sea que en este caso tenemos una invitada brasileña procedente de allí, que es una colega otorrinolaringóloga, que nos va a contar su experiencia o la experiencia de su grupo de investigación sobre este tema tan desafiante que es los aprendizajes, las enseñanzas que nos dejó la pandemia en esa área, en el área de la otorrinolaringología. Para todos les recordamos tratar de mantener la cámara encendida, el micrófono apagado, así no hay interferencias. Levantar la mano para hacer preguntas al final o escribir las preguntas en el chat. La actividad tiene traducción simultánea al español y al portugués. Abajo a la derecha está el señalador para usar el traductor, por lo cual le vamos a pedir a nuestra invitada que hable lento, de forma tal y pausado, de forma tal que las traductoras puedan llevar de buena manera la traducción para la comprensión de todos. Sin más, le doy la palabra a nuestra invitada. Bienvenida. Muchísimas gracias, Claudia, por participar y bienvenida a esta actividad. Muchas gracias. Quisiera agradecer mucho la invitación para participar en estos seminarios, estos grupos de estudios en relación a COVID prolongado, estar aquí, compartir mi experiencia, lo que estamos desarrollando. Mi nombre es Claudia, soy otorrinolaringóloga del INI Fiocruz, como ya se dijo. También soy profesora de la Universidad Federal de Río de Janeiro y a lo largo de este tiempo me he interesado mucho en el área del olfato, lo que vimos al comienzo de la pandemia. Tá bom. Então, o que a gente viu que no início Entonces, lo que principais sintomas uno de los principales síntomas de COVID-19 había sido los trastornos del olfato. Esto llamó mucho la atención, principalmente porque algunos pacientes no recuperaron el olfato luego de recuperarse de la COVID-19. Entonces, para la parte de los otorrinolaringólogos, fueron profesionales que sufrieron bastante impacto en sus consultorios en relación a estas quejas más frecuentes sobre la alteración del olfato. Para que entendamos un poco, tenemos algunas definiciones sobre los trastornos del olfato. Hiposmia es una función olfativa reducida, la anosmia es la ausencia de los olores, o sea, realmente no se tiene la sensación del olfato. La parosmia o disosmia es una distorsión de las sensaciones olfativas. La cacosmia es una distorsión, pero con sensación de olores más desagradables. Pantosmia es la sensación de olores que no existen y perosmia es un aumento, un incremento en la función olfatoria. Lo voy a dejar por aquí porque a veces voy a referirme a uno de estos conceptos. Lo que podemos tener es que tenemos una pérdida parcial o total del olfato, así como puede ser una pérdida permanente o temporal. Entonces, lo que vemos es que esas pérdidas parciales y temporales están bastante asociadas a las gripes, resfríos, alergias. Y también nos apoyamos, también pasa con la COVID-19 aguda, pero en los casos más graves de COVID-19 vimos una alteración más permanente en el tema del olfato, que entonces nos imaginamos que es una lesión más definitiva de los nervios olfativos y el sistema nervioso. Entonces, lo que justifica este estudio fue justamente
que nosotros imaginamos que hasta 10 millones de personas pueden tener anosmia de larga duración con perjuicio en sus actividades laborales y la calidad de vida si pensamos en la cantidad de personas que tuvieron alteración en el olfato en la época de la COVID-19, en la época así más de pandemia. De ese modo, buscamos comprender más sobre esos trastornos del olfato, las infecciones por SARS-CoV-2, los posibles factores de riesgo y de cronificación para poder ayudar en el seguimiento y tratamiento de esos pacientes. Y entonces el objetivo es identificar los factores de riesgo para la no reversibilidad del olfato en pacientes con trastornos de olfato y también el objetivo de asociar la no reversibilidad a características sociodemográficas y clínicas de los pacientes y para describir las características de pacientes con trastornos de olfato de COVID prolongado, o sea, por más de 30 días, es que desarrollamos este estudio. Hicimos un estudio en 2 fases. La primera etapa fue en línea, donde había que rellenar el cuestionario en línea con pacientes que habían presentado trastornos en el olfato en el periodo de marzo de 2020 a diciembre de 2021. La segunda etapa fue en persona, presencial, acá en el INI Fiocruz, donde evaluamos a los pacientes que mantuvieron trastornos del olfato por más de 30 días. Entonces, en la primera etapa, seleccionamos brasileños con trastornos de olfato durante la pandemia de COVID-19 en edad de 18 a 90 años que presentaron pérdida parcial o total del olfato a partir de marzo de 2020 hasta diciembre de 2021. Todos ellos aceptaron participar en el estudio. Esta primera etapa hicimos la difusión en vehículos digitales para profesionales de salud, les mandábamos cuestionarios a los pacientes conocidos. Entonces eso se hizo totalmente en línea y también había que responder un cuestionario por la plataforma Google Docs. En la primera etapa encontramos 1.986 individuos, pero al momento de analizar verificamos que 423 no habían rellenado la aceptación del tratamiento del estudio y 39 tenían edad inferior a 18 años o no habían informado su edad y por eso los excluimos. Y luego tuvimos que excluir 73 más porque hubo duplicidad cuando respondieron al cuestionario o no tenían las informaciones necesarias, la información necesaria. Y al final quedaron 1.451 pacientes elegibles para el análisis de los datos. Para los pacientes que mantuvieron el trastorno del olfato por un periodo superior a 30 días y que tratamos de identificar entre esos pacientes seleccionados a los que vivían en el estado de Río de Janeiro, porque buscamos alianzas con otros estados, pero no lo logramos. Entonces ofrecimos el tratamiento otorrinolaringológico presencial para hacer los estudios del olfato y tratamientos. En la segunda etapa, los pacientes que aceptaron participar en el estudio presencial, que eran habitantes del estado de Río de Janeiro y que tenían PCR o serología positiva para SARS-CoV-2. Entonces, allí pedimos que quien tenía trastorno del olfato en la primera etapa, en la pandemia, seleccionamos a los que tenían trastornos por más de 30 días con serología positiva, confirmando SARS-CoV-2 y solicitamos que vinieran. En esta etapa presencial, hicimos algunas pruebas más específicas, la de sacarina, donde le poníamos una gotita de sacarina en la fosa nasal más amplia, 1 centímetro luego del segmento inferior, y veíamos cuánto tiempo el paciente demoraba a sentir el sabor dulce en la boca o si no lo iba a sentir. También hicimos la prueba UPSID con unos 40 olores diferentes para verificar si el paciente mantenía o no la hiposmia y de qué grado tenía. Hicimos un nuevo cuestionario sobre pérdida de olfato y también le hicimos la endoscopía nasal para ver cómo era la cavidad nasal de estos pacientes. Eso tan solo en los que aceptaron participar que tenían trastornos del olfato por más de 30 días. También hicimos una evaluación del gusto, una evaluación más sencilla, no tan rebuscada, no teníamos un test o una prueba específica,
Queríamos tan solo saber si lograban diferenciar entre dulce, amargo, salado o ácido. Aquí en nuestros resultados, primero voy a mostrarles lo que verificamos en esa primera fase del estudio y verificamos que la mayoría de los pacientes eran del sexo femenino, que informaba estos trastornos del olfato. También que la mayoría tenía cefaleas, que era muy común asociar al trastorno de olfato el trastorno en el gusto, y normalmente sucedía en la primera semana. La recuperación del olfato estaba entre parcial y total, en la mayoría de los casos ausente. Tampoco eran tan pocas personas, porque es casi 40% de los pacientes que no habían logrado recuperarlo. A ver si hay algo más de interés aquí. Bien. ¿Qué es lo que nos imaginamos? Lo que verificamos es que el 90% de los 351 participantes que hicieron pruebas para confirmación diagnóstica de SARS-CoV-2 presentaron por lo menos un test que era reactivo. La mayor parte de los pacientes, entonces, de estos 351 que hicieron la prueba, el 90% realmente habían sido dado positivo. Nosotros verificamos que anosmia o hiposmia en aquella época tenía un factor positivo de más de 80%. Entonces, los que presentaban en la época de la pandemia trastornos de olfato, la mayoría era por COVID-19. Y los síntomas más frecuentes asociados, junto con la pérdida del olfato o reducción del olfato, era el trastorno del gusto y la cefalea. Verificamos un predominio de anosmia y hiposmia en la mayoría de los estudios. La recuperación espontánea de los trastornos del olfato de 63% lo verificamos. Eso cambió en función de los estudios. Hubo un grupo que verificó solo 31%, el otro 89%, nosotros estuvimos en 63%, pero es lo que yo señalé de pensar que casi el 40% mantuvo un trastorno, considerando que era un síntoma muy prevalente en la época. Tenemos que considerar que una gran parte de la población quedó con una pérdida total del olfato, aún después de recuperarse de la COVID-19. También vimos, bien parecido con la literatura, que quien tenía trastornos del olfato eran más del sexo femenino y de adultos jóvenes. La segunda parte, verificamos cuáles eran los pacientes que en la época se habían hecho el test para determinar si era COVID-19 o no. De los 1.500, solo 351 se habían hecho el test, pero vemos que la gran mayoría había tenido un resultado positivo. Casi el 80% de los pacientes con trastornos de olfato en la época y que se hicieron el test, entonces les dio positivo. 318 les dio positivo. De esos también la mayoría era de sexo femenino. No hubo gran diferencia significativa. Lo que hubo de diferencia significativa entre haber tenido resultado positivo o negativo en la época fue la tos y la obstrucción nasal, que fue lo que verificamos. Los pacientes que dieron positivos tenían más casos de tos. Sabemos que la COVID-19 tenía esa asociación con la tos, pero la obstrucción nasal no. Entonces, los pacientes que habían perdido el olfato y habían tenido test positivo, habían tenido obstrucción nasal, que los que nos imaginamos lo contrario, que si podían tener más obstrucción nasal los del positivo, pero no, fueron los negativos. Aquellos que dieron el test negativo eran los que tenían mayor obstrucción nasal. Cuando hicimos un análisis con la regresión logística, vimos que se mantuvo esto, la tos y la obstrucción nasal. Entonces, la tos era un factor de riesgo para tener anosmia y COVID-19 y la obstrucción nasal no era así. De hecho, incluso podría ser un factor de protección. Entonces, pacientes que perdieron el olfato o tenían anosmia, cuando tenían el test positivo, tenían tos, pero tenían menos obstrucción nasal.
Bien, como les dije, la tos era algo muy común con todos los pacientes de COVID-19, pero vimos que la obstrucción nasal era menos frecuente en los pacientes porque, aunque la pérdida del olfato en general se relaciona a la obstrucción nasal y es muy común en la gripe o en la sinusitis, con el COVID-19 no entendimos que había una asociación. Existían algunos estudios que muestran que COVID-19 afecta el epitelio olfatorio. Entonces es un síntoma distinto. La causa en sí no es la obstrucción nasal, y sí más bien la infección de este epitelio que genera un daño celular. Cuando asociamos si había o no la posibilidad de revertir la alteración, el trastorno del olfato en los pacientes, lo que encontramos es, para poder revertirlo completamente o había algunos factores que diferenciaban esto. Entonces, nuevamente vimos la obstrucción nasal y los que tenían una recuperación parcial o no tenían recuperación tenían más obstrucción nasal que los que tenían una recuperación completa. Esto muestra que una obstrucción nasal no tiene la relación que nosotros esperábamos. Los que tenían obstrucción nasal, por lo tanto, tenían un peor pronóstico. Ahora, los que tenían rinorrea y todo el cuadro de sinusitis en aquel momento tenía mejor posibilidad de recuperación de los que no tenían. Y el mareo. Acá también figura que los que no tuvieron recuperación tuvieron más mareos que los que no la tuvieron. Esto se mantuvo entonces al mirar el tema de la regresión logística, y lo que podemos observar o imaginamos es que el hecho de tener la rinorrea, que fue más frecuente en los pacientes que lograron revertir el trastorno del olfato, muestran que el paciente que tuvo una rinorrea y entonces tuvo algún tipo de cuadros de sinusitis, había algo a tratar. Entonces, tratábamos el proceso de la inflamación local y había mayor posibilidad de revertir la situación. Acá estamos hablando de todos los pacientes, no sabíamos si tenían o no COVID. Entonces, posiblemente había gripes involucradas también. La edad de los pacientes con un test positivo de COVID fueron más o menos 34 años, parecido a los que tenían el test negativo, así que no había alteración. Cuando hablamos de la obstrucción nasal, lo que vemos es que había más frecuencia entre los pacientes que permanecieron con el trastorno del olfato. Algunos estudios post-mortem muestran una atrofia del epitelio olfatorio. Entonces, el paciente que tenía, aparte de la pérdida del olfato, tenía además la obstrucción nasal, vimos que el resultado fue muchísimo peor. Y lo que más nos sorprendió fue el mareo. No imaginábamos que el mareo tuviera algún tipo de relación, pero lo que entendemos aquí y lo que pudimos ver es que los metabolitos y los neurotóxicos tenían niveles más altos y los metabólicos neuroprotectores estaban reducidos. Por lo tanto, entendemos que puede haber algún tipo de difusión en función del epitelio olfatorio que se genera mediante la mucosa, que hace una lesión neurotóxica y por eso se genera el mareo, y entonces no sería un mareo vestibular periférico y sí algo central que entonces está relacionado a este cuadro más grave o esta situación más grave, también relacionado al mareo. Aquí en los pacientes que pudimos hacer la segunda etapa del estudio, lo hicimos en apenas 29 pacientes que nos buscaron, y lo que podemos observar es que la mayor parte era de sexo femenino, entre 40 a 59 años, una edad un poquito más alta que lo que se había investigado anteriormente. El síntoma más frecuente fue la tos, la alteración de la alimentación también, gran mayoría presentó un trastorno alimenticio y esas eran las quejas más frecuentes.
Entonces se mantiene el sexo femenino como predominante, la tos y la disgeusia o el trastorno del gusto también estaban muy presentes en conjunto con la anosmia y la mayor parte de los pacientes también presentaron el trastorno del olfato en la primera semana. O sea que era todo muy parecido, salvo la edad de las personas que nos buscaron y que mantuvieron la pérdida del olfato del paladar. Acá describiendo las características de estos pacientes, de los 29 pacientes, podemos observar que la mayor parte perdió el olfato en la primera semana, hubo una percepción equivocada del olfato, como una gran parte de los síntomas, y la parosmia quedó en segundo lugar. La mayor parte comentó inicialmente la hiposmia severa o la anosmia, o sea que no fue algo liviano, sino una situación más grave cuando tuvieron el COVID-19, y cuando hicimos una endoscopía nasal pudimos ver que o tenía un desvío de septo nasal que podría estar asociado a una falta de mejora o una rinitis grave o moderada. No sabíamos si había una situación de sinusitis anteriormente o si el COVID-19 generó la situación con la rinitis y esta inflamación. Y la mayor parte tenía rinitis grave o moderada y casi 80% también tenía un desvío del septo nasal. El trastorno del paladar también fue presentado el 93% de los pacientes y cuando hicimos las pruebas, solo 3 tenían algún tipo de alteración. Casi todos ya habían mejorado y ya tenían la sensación normal del paladar o del gusto. Hubo una sensación de alteración que eso afectó mucho a la calidad de vida, de hecho se quejaban mucho y por eso nos buscaban, estaban muy molestos con este trastorno del olfato, incluso porque la mayor parte que les mostré tenían aún un trastorno muy severo. La mayor parte tuvo algún tipo de la situación de la calidad de vida fue muy afectada y esa en general era la queja principal. La parosmia puede reflejar un disparo errático de las neuronas que no tienen mielina y esto lo que puede haber sucedido es que haya alguna alteración, algún trastorno celular que dejó de tener la sensación perfecta. Quizás una desmielinización de neuronas, no solo para que la persona no sienta el olor, sino que también tenga esa sensación más errática. Entonces, la mayor parte de los pacientes tuvo una parosmia severa, pero en la prueba de sacarina fue normal. Entonces, para ver los cilios de la mucosa, casi todos tuvieron un resultado normal y esto muestra que hubo una recuperación del epitelio ciliar de manera correcta. La gran mayoría tenía señales de rinitis y de desvío del septo. Sabemos que hay muchas personas con rinitis, más o menos 30%, pero considerando la población que tuvo el trastorno permanente del olfato, tenemos que entender que fue una situación relacionada al COVID. De hecho, no se sabe si la rinitis anterior era un factor de riesgo o si por tener COVID-19 generó una rinitis crónica que entonces genere la permanencia de la sensación del trastorno olfativo. El retorno del paladar o del gusto ocurre en la mayor parte de los pacientes. El 10% mantuvo algún tipo de trastorno. Entonces, la recuperación es peor en el olfato que en lo que refiere al gusto. Las conclusiones que podemos llegar a tener es que las alteraciones o el trastorno de olfato y del gusto son muy prevalentes en la COVID-19 y estos síntomas deben ser entendidos como tal,
ocurren más comúnmente en la primera semana y son más común en mujeres. Los síntomas concomitantes son tos, cefalea, digeusia, que es el trastorno del gusto, y la falta de la obstrucción nasal y la reducción del apetito. Y es posible decir que tener tos y no tener obstrucción nasal son predictores de COVID-19 cuando existe, además, un trastorno del olfato. Entonces, si hay un trastorno del olfato y tiene tos, pero no tiene la nariz tapada, entonces probablemente sea un cuadro de COVID-19. El mareo y la obstrucción nasal concomitante también son predictores de un peor pronóstico y la rinorrea es un mejor pronóstico. En pacientes con el mantenimiento de la pérdida del olfato por más de 6 meses, observamos la presencia de rinitis moderada severa y o el desvío del septo en gran parte. Y esto puede sugerir que un proceso inflamatorio crónico pueda interferir y molestando la recuperación de los trastornos del olfato. Pero al restablecer la función celular parece ser completo, entonces no parece estar involucrado en las alteraciones de persistencias de los trastornos olfativos. Los trastornos del olfato generan gran impacto en la calidad de vida y alimenticia de los pacientes luego de la COVID-19 y por lo tanto estamos intentando ver las posibilidades. Tenemos mayor número de casos, teníamos hasta el 2022, tenemos un gran número de casos de pacientes que tienen un trastorno de olfato por COVID-19, pero no tenemos el análisis realizado para ver si hay algo nuevo a agregar a todo esto. Pero entendemos la necesidad de hacer este acompañamiento y generar los tratamientos alternativos. Estamos intentando mejorar porque entendemos el impacto de la calidad de vida al no tener el olfato. Bien, eso era todo. Muchas gracias. Quedo abierta a las preguntas. Bueno, muchas gracias. Muy interesante realmente, Claudia, la presentación y enorme el trabajo que hicieron. 1.451 pacientes que fueron incluyendo y analizando y estudiando. Acá una persona pregunta cómo evaluaron la calidad de vida, pregunta una colega brasileña, en el estudio, porque vos dijiste que había un impacto sobre la calidad de vida y preguntan cómo fue evaluado, si aplicaron algún cuestionario de calidad de vida o algo por el estilo. No sé si se escucha bien, sí, creo que sí. Ahora. Sim, sim. A gente Sí, teve sí. questionário. Sí, tuvimos un cuestionario específico acerca de la calidad de vida. Así que no sabría decirles el nombre exactamente, pero se realizó el cuestionario en función de la calidad de vida asociado al olfato. Fue una prueba específica. Lo tengo en Perfecto. toda la información, pero no recuerdo el nombre. No, el nombre no importa, era simplemente saber un poco si era algo intuitivo o era a través de un formulario preestablecido, que era lo Não, esperable. fizemos sim. Perfecto, Fizemos, só que eu Sí, não clarísimo, lembro. sí. Lo clarísimo. hicimos, pero realmente siempre hay el nombre y no lo recuerdo en este momento. No pasa nada. Mariana, Agradecer. Hola, ¿cómo están? Quería primero felicitar y agradecer la participación y la presentación de estos datos. Sin lugar a dudas, las alteraciones del olfato fueron marcadas durante la pandemia de COVID y todos recordamos que incluso en algunos centros se utilizaba como un mecanismo de screening diagnóstico, a veces, ¿no? La alteración del olfato para pensar en el diagnóstico, porque en la etapa aguda acompañó mucho a los diagnósticos de COVID. Y también a todos nos pasó de ver que los pacientes persistían durante mucho tiempo con alteraciones, muchas veces del olfato, como bien mostraron ustedes. Te quería consultar si ustedes habían evaluado el tema de las cepas, de las diferentes cepas, o sea, si les parecía que eso podía haber influido en la persistencia o no, si todas las cepas o las diferentes olas que vivimos por diferentes cepas las vivieron similar en cuanto a la posibilidad. Sé que hay algún trabajo que se ha vinculado con eso. Y lo otro es la vacunación, si les parece que eso puede tener algún impacto en el desarrollo posterior o no, o la persistencia después de las alteraciones del olfato una vez transcurrida la etapa aguda.
Vou começar pela segunda parte, a vacina. A vacina a gente realmente não tentou investigar. Pode ser que nesse grupo novo que a gente tem agora, a gente consiga fazer alguma coisa. Con la vacuna. En el primer momento eso no ayudó, pero en relación a las distintas ondas y cepas, olas y cepas, tuvimos la sensación que la primera fue la que sufrió más trastornos del olfato, pero lo que hicimos fue buscar eso. Hicimos unas gráficas, pero como solo teníamos algo más exacto de los pocos pacientes de Río de Janeiro, no logramos establecer ninguna relación. Lo intentamos, pero no logramos establecer una relación. Sabemos así como sensación de otorrinolaringólogo que la primera cepa fue la que realmente generó más trastornos del olfato y después eso se redujo bastante, pero no logramos establecerlo. Como les digo, hicimos algunas gráficas intentando distinguir entre las cepas, pero es una de las cosas que nos habían interesado más en la época, pero no pudimos tener suficientes datos como para establecer una tendencia. Y este otro comentario. Hemos visto también que con otros virus ocurre con frecuencia. Creo que para quienes no nos dedicamos a la otorrinolaringología, yo soy internista, infectóloga y trabajo también en emergencia, en general no vemos tanto pacientes que por otros virus tengan alteraciones del olfato a largo plazo. Pero con el COVID, no sé si porque fue más prevalente la persistencia o porque, claro, al ser una ola de una infección nueva, fue como que en un momento muchas personas pasaron a padecer la enfermedad. Pero bueno, acá hablando con gente en nuestro medio, ellos no tenían la percepción de que fuera tanto más frecuente con COVID que con otros virus respiratorios, pero no tenían un estudio específico para eso, digamos, ¿no? Te quería preguntar, a ti que si te dedicas, que has investigado sobre esto, sé que el estudio no iba dirigido a eso porque era un estudio específicamente de COVID, pero probablemente tengan noción y datos respecto a, en comparación con otros virus respiratorios, digamos, ¿no? Que pueden dar alteraciones persistentes del olfato luego de superada la etapa aguda. La sensación de ustedes es que el COVID es diferencialmente mucho mayor esa posibilidad, o simplemente al ser un virus nuevo que afectó en gran medida a muchas personas en un periodo de tiempo pequeño, simplemente vimos muchos agrupados en el tiempo. No sé si se entendió la pregunta, perdón. Acho que sim. Então, Creo que sí. Lo primero es, yo creo, como otorrino, nosotros empezamos a ver como un brote de anosmia o sea, de estas cuestiones con el olfato. Nosotros tenemos hasta la duda de si ingresó en marzo, porque esas situaciones que no mejoraban ya las notamos antes de marzo, o de hiposmia o de anosmia. Desde febrero estábamos viendo casos y no es algo tan común que el paciente se queje de esto, lo que no quiere decir que no suceda con otros virus. Sí sucede. El paciente llega y dice, estoy gripado, no logro sentir los olores, tengo obstrucción nasal, pero llamó mucho la atención a muchos otorrinos. Desde fines de 2019, comienzos de 2020, había muchas quejas sobre este tema. Entonces, una cosa es, sí, la COVID-19, aquella primera ola, tenía muchos trastornos del olfato. El virus realmente tenía propensión a afectar el epitelio olfativo y generar daños, porque era algo muy común en eso. Pero lo que vemos, yo no busqué diferenciarlo porque no tenía cómo hacerlo en la época de ver cuáles eran los demás virus. Este primer estudio donde teníamos un gran número de pacientes lo hicimos en línea, entonces la mayoría ni siquiera se había hecho el test para que hubiera dado positivo o negativo de COVID. O sea, de 1.500, solo 300 y pocos habían hecho el test. Lo que nosotros al principio de la pandemia tampoco había test disponibles, entonces no tenemos como decir este era COVID, este no era y era otro virus, pero nos imaginamos que los demás
casos, un 80% eran COVID positivo y había 10, 15%, 20% que podrían ser otros virus. Otra cosa que me imagino es que vimos que los pacientes que tenían otros vinorreas y los tuvieron otro pronóstico, y los que tenían obstrucción nasal tenían otro pronóstico. Entonces, lo que empezamos a ver es que posiblemente los pacientes con COVID estaban asociados a la tos, no necesariamente obstrucción nasal, algo diferente de una gripe común, cuando el paciente venía al consultorio con pérdida de olfato, con un cuadro, con una cosa muy evidente, decía: tengo la nariz tapada, tengo secreción y por ello también tengo pérdida de olfato, pero se trataba la parte de la rinitis, la gripe, y el paciente mejoraba, pero con el caso del cuadro de COVID era totalmente distinto, no tenían ni siquiera la nariz tapada, tenía tos y tenía esa pérdida de olfato con la pérdida del gusto. Entonces eran cuadros muy diferentes, o sea, se podía diferenciar en la época. Siento que la gran mayoría fue COVID, de hecho. La gran mayoría porque estábamos en el medio de una pandemia, entonces la gran mayoría terminó siendo eran casos de COVID. Entonces, si en la época hubiéramos tenido la posibilidad de hacer varios tests para identificarlo, quizás tuviéramos un 10% de personas con otros virus y 80-90% de pacientes con COVID con cuadros clínicos bien diferentes. Diferente de los demás virus con cuadro de gripe y la COVID con un cuadro más de trastorno del olfato, del gusto, tos, algo bien diferenciado. Entonces, no tenemos cómo verlo retrospectivamente, pero nos imaginamos que los pacientes que dieron negativos era lo que correspondería a las gripes normales, los virus normales que se esperan anualmente. No sé si esto responde la pregunta o si hay algo que faltó. Sí, sí, yo creo que tomando la palabra un poco de lo que señalaba Mariana, claro, durante la pandemia circularon, eso está objetivado, circuló más el SARS-CoV-2 que otros virus respiratorios, eso está bien documentado, y el impacto de los otros virus sobre el olfato y sobre el gusto es menor en términos generales, pero Mariana transmitía una preocupación o una observación que hacemos de la práctica clínica que en realidad no veíamos tanta diferencia. Capaz que para un estudio de investigación del porte que tú hiciste hubiera sido muy útil usar un film array o un multiplex de los que permiten detectar varios virus y saber a cuál estamos atribuyendo los síntomas, ¿verdad? Pero bueno, eso queda para el futuro. Queríamos preguntarte, creo que lo preguntó Mariana, pero lo retomo, si tenés alguna percepción del impacto de la vacunación sobre la repercusión en el olfato y o en el sabor, en la detección del sabor, del gusto, del impacto de la vacunación sobre esto. La otra pregunta es la gravedad de la infección, porque uno tiende a pensar, o en términos generales, tendemos a pensar que cuanto más grave fue la infección, más graves, más complicadas, más arrastradas las secuelas. Entonces queremos preguntarte tu visión al respecto. Vacunación y gravedad. A vacinação a gente só deve descobrir La vacunación solo lo podíamos descubrir en la segunda parte del estudio que empezamos el año pasado. Son muy pocos los pacientes que vimos prospectivamente en el ambulatorio y con ello no verificamos sobre la vacuna. Ahora tenemos un número mayor de pacientes, pero no hicimos esos estudios, esas evaluaciones. Entonces pretendemos ver eso de la gravedad o no.
en cuanto al uso de multiplex o similares. Aquel primer estudio con 1.500 personas, los pacientes fueron voluntarios, tuvieron quejas de pérdida de olfato y del gusto y respondieron. Entonces, no teníamos cómo hacer ese tipo de estudios. El que se había hecho un test podía informarlo. Algunos se habían hecho de influenza y algo así, pero lo informaron, pero la gran mayoría o no tenía ningún test o tenía solo aquellos 300 y pocos pacientes que habían hecho el test de la COVID, pero no necesariamente de otros virus. Entonces algunos tenían y nosotros tratamos de ver eso. En cuanto a la gravedad, no entendí muy bien en cuanto a la gravedad de la pérdida del olfato. ¿Qué tipo de No, gravedad? ¿La no. del COVID? Claro, sí, sí. La pregunta era si cuanto más grave fue la infección que tuvo el paciente, más severa o más persistente la repercusión sobre el olfato y el gusto. Ah, sim. Então, Ah, sí, bien. Una de las cosas que observamos es que la presencia de la pérdida del olfato, hay algunos estudios que muestran que hacían creer que este paciente tuviera un mejor pronóstico en función al COVID directamente. Hay algunos estudios que mostraron esto. Entonces, esa es la primera ola, el paciente que tenía una pérdida o la disminución del olfato tenía un mejor pronóstico en cuanto a COVID. En lo que refiere al paciente que tenía un COVID más severo, más grave, si hubo una mayor repercusión del olfato, eso también solo lo podríamos evaluar en la segunda etapa del estudio, porque en esta segunda etapa que estamos haciendo, estamos agarrando a los pacientes que estuvieron internados. Entonces estamos viendo cuál es su situación en cuanto al olfato. En la primera fase, en realidad eran casos leves a moderados, entonces es difícil hacer una comparación o de saber decir realmente si a mayor gravedad de COVID también generó mayor gravedad de pérdida del olfato, del gusto, lo que fuera. Eso aún no lo puedo contestar. Así que lo único que sé es el opuesto, que la presencia de un trastorno del olfato y del gusto era un factor de protección. Teóricamente, había un menor riesgo de que los pacientes desarrollaran COVID grave. Bien, es una observación muy interesante que ya de alguna manera la teníamos registrada, pero que es muy interesante que vos la tengas documentada de esa manera o que tú la tengas documentada de esa manera. Y la otra pregunta es porque supongo que acá en 1.451 pacientes, Río de Janeiro es gigante, la población es multiétnica, entonces iba a preguntar un poquito si hay algún dato o alguna observación, por lo menos preliminar, sobre el impacto de la etnia en las repercusiones olfatorias que vos apreciaste. não, assim, a princípio, No, en, pri- en principio no había ningún tipo de cambio étnico o de población étnica que tuviera algún tipo de impacto. Al menos en esos 1.000 poco pacientes tampoco, para ser sincera, tendría que volver al cuestionario y volver a revisar si había alguna pregunta más específica. Creo que no recuerdo en este momento, no sé si lo estudiamos, porque ya hace un buen tiempo que hicimos esa parte, pero nada que me haya llamado la atención en aquel Claro, claro, momento. claro. Nada que llamara la atención isso muy claramente, nada que claro, claro. chamasse atenção na época, Exacto, en aquel momento Tal nada cual. que llamara la atención. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Claudia. Muy, muy clara y muy interesante la presentación. Tenemos varios colegas conectados. Le queremos preguntar a alguien si tiene alguna pregunta. Está Mariana también, está el profesor Henry Cohen, que es nuestro director del programa ECO. Si alguien tiene alguna pregunta para formular, son, por supuesto, bienvenidas en relación al trabajo de Claudia o en relación a las repercusiones otorrinolaringológicas de la infección por SARS-CoV-2. Porque algunas preguntas se nos colaron también, no estrictamente vinculadas al trabajo. Yo solamente quiero agradecerle a Claudia, la verdad que preciosa la charla.
Yo, como saben, soy gastroenterólogo, así que no tengo mucho para opinar ni para preguntar de esto, pero siempre es esclarecedor y siempre recuerdo, sí, lo que sufríamos con el tema de estas manifestaciones otorrinolaringológicas y al principio decíamos teníamos que creerles o no creerles cuando empezaron las primeras comunicaciones, pero indudablemente se fueron haciendo cada vez más sólidas y bueno, cada uno tendría el olfato que tendría para saber si eran buenas o no, pero parece que eran buenas. Así que muchísimas gracias, Claudia, y también a los coordinadores y a todos los que nos acompañan todas las semanas. Gracias. Obrigada, eu que agradeço. Muchas gracias, yo soy la que agradezco. Gracias. Sí, realmente muchas gracias. Yo también, ahora creo que estaba hablando, pero no sé si lo escucha muy bien. Yo también quiero agradecer, la verdad es que estuvo muy bueno el trabajo que desarrollaron, fue sin duda exhaustivo, siguieron a una cantidad importante de personas, y en un subgrupo de ellos además hicieron estudios, porque realmente terminar con endoscopía y con estudios de sacarina que realmente puede dar datos mucho más exhaustivos de ese subgrupo de la población que tenía mayores alteraciones y persistencia. Yo, primero que nada, bueno, agradecerles, creo que está bueno tratar de seguir consiguiendo evidencia de calidad que permita interpretar mejor lo que pasa con nuestra población y poder actuar frente al COVID prolongado y a los síntomas persistentes de COVID a largo plazo. Sin duda, hoy mencionó brevemente lo de la calidad de vida, pero bueno, el sentido del olfato, que algunos dicen medio en broma, medio en serio, que es un sentido un poco despreciado a veces cuando se consideran comparados con otros, es un sentido que está profundamente vinculado, bueno, a muchas cosas que hacemos en la vida, de seguridad, sin lugar a duda, que tienen que ver mucho con la memoria y con los recuerdos, está muy ligado a muchas vivencias y experiencias de nuestra vida, por lo que es fundamental poder valorarlo adecuadamente y prevenir lo que se pueda su alteración y hacer lo posible para hacer un diagnóstico oportuno y certero cuando la alteración es otra, y también poder darles muchas veces un pronóstico a nuestros pacientes cuando concurren a la consulta con alteraciones persistentes y además persistencia muchas veces también del gusto, ¿no? Entonces, bueno, esta conjunción que altera muchas veces la calidad de vida de manera significativa, creo que está bueno saber que hay colegas que están trabajando y avanzando en conocer y poder ver qué cosas hacer y poder dar un pronóstico más certero y claro a las personas. Así que celebro que haya existido esta reunión y agradezco particularmente a los investigadores y a quienes trabajaron en el tema. No sé, Álvaro, si se te arregló el micrófono. Sí, no, más o menos, pero por lo menos algo puedo hablar. Felicitaciones, me sumo a las felicitaciones por el trabajo, por el enorme esfuerzo de juntar 1.451 pacientes, o más en realidad, esos fueron los que quedaron, pero eran muchos más al inicio. Realmente para los números que manejamos en Uruguay, es otra escala la nuestra, obviamente. Así que para ustedes estos números capaz que son habituales, pero para nosotros son contundentes. Y sí, agradecer por supuesto la presentación y la colaboración de todos. Nos quedamos con aprendizajes muy interesantes de algo que a veces no se le presta la debida atención, claro, porque durante la pandemia es verdad que había otros síntomas que podían ser un poco más dominantes o un poco más graves o un poco más, pero estas son las cuestiones que justamente quedaron en el SARS como consecuencia de la infección por el virus SARS-CoV-2 y que repercutieron en la calidad de vida. Y al fin y al cabo, cuando miramos el SARS-CoV-2 prolongado, miramos mucho el impacto sobre la calidad de vida que esa infección determinó en la gente que presentó la enfermedad. Así que, Claudia, te agradecemos a ti, a tu grupo de investigación y a todo el grupo del Instituto Nacional de Investigaciones Fiocruz. Y bueno, nos estamos viendo en próximas actividades. Si no hay más preguntas, los estamos invitando para nuestra próxima actividad, que es el día 13 de mayo, donde vamos a hablar de COVID prolongado en pediatría. Vamos a tener 2 invitados, en este caso nacionales, uruguayos, pero también va a ser una teleclínica eco de COVID prolongado para toda América Latina. Así que nos sumamos a la invitación, al agradecimiento
y a redoblar esfuerzos para que estas teleclínicas lleguen a más cantidad de colegas, así podemos saber más de las secuelas que nos dejó el SARS-CoV-2. Les dejamos a todos un saludo muy grande, un deseo de una muy buena semana y nos estamos viendo entonces para esta actividad el día 13 de mayo. Misma hora, mismo canal. Que pasen muy lindo todo. Muchas gracias. Tchau, tchau. Obrigada. Adiós, muchas Muchas gracias. gracias, Claudia. Un abrazo.